Entonces, en este, por ejemplo, que eran esos 30 metros, lo que hago con esos 30 metros es pasarlos a kilómetros, así que voy a hacer 30 dividido 1000, que esto me va a quedar 0, Ah, o sea que los metros para pasarlos a kilómetros hay que dividirlos por 1000. claro, porque ves que si vos estás acá en metro, pasas a Sí, decámetro, a hectómetro, a kilómetro, vas dividiendo por 10, que es lo mismo que dividirlo por 1000. Si lo pasás ok. todo de una, lo dividís por 1000. Entonces, en estos, que eran estos 30 metros, pasados a kilómetros, me quedarían 0,03 kilómetros. Entonces, ahora voy a volver a calcular la velocidad, pero con los kilómetros. O sea, que tengo 0,03 kilómetros menos la velocidad Pero, inicial, ¿eso es optativa o siempre tengo que que llevarlo. dividirlo, Depende de lo que digamos? te diga el ejercicio. O sea, el ejercicio te va a decir, por ejemplo, que saques la velocidad en kilómetros por hora o en metros por segundo. En la IA vas a tener que a veces te piden en cosas raras, por ahí en decímetros sobre segundo. Hay uno que te les hace hacer como diferentes. O sea, depende de cómo te diga el ejercicio. En general, ponele en este, yo lo cambié porque para que me quede en kilómetros por hora. Pero ahora vas a ver que a veces lo necesitas cambiar porque si no, no lo puedes calcular. Ponele en este Ok. me va a quedar que es 0,015 kilómetros por hora. Hay veces que en el vez de darme, como en este, que yo te di la distancia y te di el tiempo y lo que quería es que calcules la velocidad, que te den la velocidad. Entonces, ponele que te dice que tenés un móvil. O sea, yo para sacar solamente la velocidad tengo que calcular primero los kilómetros y después los metros y después pasarlos a kilómetros para que me dé la velocidad. Claro, Ok. poner si te dicen que tenemos un móvil que recorre un camino a 20 kilómetros por hora en 20 segundos. Calcular la distancia recorrida. Yo acá tengo en la velocidad, o sea, me dieron la velocidad en 20, que está en 20 kilómetros por hora, y me Sí. dieron el tiempo, que son 20 segundos. Entonces, si nosotros tenemos que calcular la distancia recorrida, voy a utilizar la fórmula de posición final. Era posición inicial más la velocidad por tiempo. El problema que voy a tener acá es que si yo tengo que ubicar esto, cuando no te nombran, esto no te lo dije, cuando no te hablan de la posición inicial, no te dicen de dónde partió, uno supone que partió del punto cero. Entonces esta posición Ok. inicial va a ser cero. Y se Entonces, aplica siempre que no me dicen la posición inicial, porque si no me tiene que decir, por ejemplo, que quiero averiguar a qué posición llegó cuando partió del kilómetro 20 o de los 20 metros o de los sí. 2 metros, o sea, me tiene que dar algún dato diciéndome esa posición inicial, de dónde salió. Si no, yo considero que es cero y lo que yo calculo, esa posición final, es el recorrido total que hizo. Entonces, en esta, como no habla de la posición inicial, le vamos a poner cero. La velocidad es 20 kilómetros sobre hora y el tiempo son 20 segundos. Pero no puedo hacer la cuenta porque esto está en kilómetros por hora, acá tiene hora y Y acá ahí tiene es en segundos. segundo. Entonces tengo o que pasar esto que está en kilómetros por hora a metros por segundo o pasar los segundos a hora. Puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Mientras si no me dice nada del ejercicio, yo puedo pasar uno, pasar el otro, pero tengo que hacer este pasaje sí o sí, porque si no, no puedo calcularle la distancia. Ok. Entonces, si yo quiero calcular esta velocidad, cuando tengo una velocidad que está en kilómetros sobre hora y lo quiero pasar a metros sobre segundo, yo tengo que pasar el kilómetro y la hora, las dos cosas. Ah, Entonces, para bien. pasarlo, se multiplica por 1000 y se divide por 3600. O sea, ¿Por qué siempre es por 3600? porque lo que estás haciendo es pasar las horas a segundo y adentro de una hora tenemos 3600 segundos. Ah, ok. Entonces, lo que vas a hacer es pasar, o sea, agarrar esos 20, multiplicarlo por 1000 y ese resultado lo dividís por 3600. Esto me Bueno, quedó 5,55 metros sobre segundo. Si al revés yo quiero pasar de metros sobre segundo, poner que estaba en metros sobre segundo y lo quería pasar a kilómetros por hora, es al revés. Si esto lo multiplico por 1000, acá lo que hago es dividir por 1000 y ok. multiplicar por 3600. O sea, al revés de lo. Ah, Bien.
Ahora, una vez que lo pasé, no, yo acá lo pasé a metros sobre segundo, ahí sí lo puedo aplicar en la fórmula. Puede ser la posición final es 0 más 5,55 metros sobre segundo por 20 segundos. Entonces ahí Sí. voy a multiplicar los 5,55 por 20. Esto me queda 111,1 y este segundo se va con este segundo, así que queda en metros. Entonces me queda 111,1 metros. Y ahí tenemos la distancia que recorre este móvil. Si te hago una pregunta, ¿cómo se llamaba esa fórmula? Es la fórmula de la distancia, o sea, de la posición final. Esto es posición final. Ok, Esta sería posición inicial. Esto es velocidad. Y este es tiempo. Bien. ok. A ver, vamos a agarrar uno de los de la guía. El 2. El 2 te dice que es, dice un coche recorre 160 kilómetros en 4 horas Sí, a velocidad constante. constante. Entonces después me preguntan el A, me dice cuál es la velocidad en metros por segundo. Entonces quiere que le calculemos la velocidad en metros, metros por minuto, perdón, no metros por segundo, metro sobre minuto, y después en metros por segundo. Entonces, pues acá me dieron la distancia, o sea, eso sería la posición final, que son 160 kilómetros. 160 kilómetros. La posición inicial no me dice nada, así que tenemos que suponer que parte de 0. Y el tiempo son 4 horas. El problema de esto es que quiere que calcule la velocidad, pero en metros sobre minuto. Entonces lo que me conviene es pasar directamente acá, o sea, los kilómetros pasarlos a metro y estas horas pasarlas a segundo. Entonces, los kilómetros para pasarlos a metro los multiplicábamos por 1000. Entonces voy a hacer los 160 por 1000, que esto me da 160.000 metros. Y las horas, dentro de una hora, tengo 3600 segundos. Todas estas igualdades te puedes ir cuando, porque vos tenés que hacer una hojita de fórmulas después para el parcial y para el final. En esa hoja Sí. de fórmulas te puedes ir poniendo las igualdades, o sea, no sé, por ejemplo, que 1000 metros es 1 kilómetro, ir poniéndote lo de las horas, que todas las que vos vas a necesitar para poder hacer los pasajes lo más rápido posible. Ok. O sea, con esto te vas haciendo como un resumen. Entonces, yo acá tengo que pasar estas 4 horas, las voy a pasar, bueno, una hora son 3600 segundos, una hora son 60 minutos, así que primero lo voy a pasar a minutos y también la voy a pasar a segundos y ya los tengo para poder sacarle la velocidad. Ok. Entonces, como me dice que son 4 horas y sé que una hora son 60 minutos, esto van a ser 240 minutos. Y con los segundos, dentro de una hora, yo tengo 3600 segundos. Entonces, las 4 horas, ¿cuántos segundos van a ser? Entonces, hacemos 3600 por 4, dividido 1, me queda que son 14.400 segundos. Así que acá tengo 14.400 segundos. Entonces ahora voy a sacar la velocidad. Para calcularla, que es en metros sobre minuto, vamos a poner la posición final, que eran los 160.000 metros, menos la inicial, que era 0, dividido el tiempo en minutos, 240 minutos. Entonces hacemos los 160.000 dividido 240, me queda 666,6 metros sobre minuto. Y después voy a calcular la velocidad en metros sobre segundo, o sea que también va a ir los mismos metros dividido los segundos, que eran esos 14.400. 160.000 dividido 14.400 y me queda 11
11,1 metros sobre segundo. La velocidad que yo estoy calculando es la misma, me da diferente porque están diferentes unidades, pero en realidad estoy calculando la velocidad del mismo móvil y es la misma, lo que tiene es que está en otras unidades nada más. Claro, primero lo dividís sobre los minutos y después sobre los segundos. Por los segundos, sí, para que me quede en metros sobre segundo. Ahí. Bien, bueno, a ver, en el B me dice ahora, ¿cuánto se ha desplazado? O sea, quiere calcular cuánto se desplazó, cuánto, hasta dónde llegó, cuánto se desplazó en 50 segundos, en 25 minutos y en un día. Entonces, con el de segundos, me va a comer, porque yo tengo que usar la fórmula, tengo que averiguar cuál es la posición final, sabiendo que va a usar este tiempo de 50 segundos. Entonces, esta velocidad me conviene usar la que era metros sobre segundo, esta. O sea, porque puedo usar cualquiera de las dos, pero voy a utilizar la que me sirve por las unidades que me dan. Entonces vamos a calcular la Claro, porque te posición. está pidiendo primero los segundos. Claro, porque te está dando el tiempo en segundos. Si no, vas a tener que pasar los segundos a minutos, o sea, y ahí poder calcularlo. Entonces voy a usar el 11,1 metros sobre segundo por el tiempo que son los 50 segundos. Entonces vamos a hacer el 11,1 por 50. Esto me queda 555,5 metros. Acá el segundo, este segundo se va con este y queda en metros. Para los 25 minutos voy a calcularle, voy a utilizar la velocidad, pero la que habíamos sacado acá, que estaba en metros sobre minutos, a 666,6 metros sobre minuto por los 25 minutos. Entonces vamos a hacer 666,6 por 25. Todo esto me da 16.665 metros. Minuto con minuto se simplifica. Y después me piden un día, que lo puedo pasar, o sea, podría pasarlo a minutos o a segundos, como para poder utilizar lo mismo, o sea, sacar cuántos minutos o cuántos segundos hay en un día, para poder utilizar ese tiempo. Dentro de un día, o sea, si yo tengo en una hora, hay 60 minutos, en 24 horas, que es el día, ¿cuántos minutos vas a tener? Entonces hacemos los 24 por 60, vas a tener 1440 minutos. Entonces en vez de poner un día, voy a poner esta cantidad de minutos. Así que vamos a utilizar esa para calcular la posición de esto. Entonces, la posición final va a ser posición inicial, más voy a usar la velocidad en metros sobre minuto por los 1440 minutos. Entonces hacemos 666,6 por 1440, que me da 959.904 metros. Y ahí tenemos la distancia recorrida a los 50 segundos, a los 25 minutos y en un día. A ver. Bien. Siempre con la misma fórmula. Siempre con la misma fórmula. O sea, el movimiento rectilíneo uniforme tiene dos fórmulas. Una es para calcular la velocidad, que para sacar la velocidad es posición final menos la posición inicial dividido tiempo. Y otra es para calcular la posición final, que en realidad va despejada esta. Se pasó el tiempo para allá multiplicando y esto sumando. Entonces me queda esto, velocidad por tiempo. Que en general esta es 0, salvo que en el ejercicio me digan algo, si no va a ser 0. Entonces me queda que es velocidad por tiempo. Ok. O sea, los mayores problemas acá son el tema de los pasajes de unidades, o sea, más que la fórmula. Bien. Bueno, para graficar estas funciones, o sea, como son
yo tengo la velocidad y tengo la posición, yo puedo graficar, tener un gráfico que es de velocidad en función del tiempo y un gráfico que es de la posición en función del tiempo. Como la velocidad es siempre la misma, va a ser un gráfico que es una Una función, recta. claro, es una función lineal constante. O sea, voy a tener siempre, ponerle que si mi velocidad era de 20 metros sobre segundo, bueno, todo el tiempo voy a tener la misma velocidad. En cambio, el de posición va cambiando, o sea, porque va a ir aumentando o va a ir disminuyendo. Entonces este va a ser una función lineal, pero que crece. Ponele que haga esto así. O sea, yo voy a pasar por ahí de la posición 0, en el caso de que partió de 0, y llegó, ponerle, no sé, a los 100 metros. Esta es la posición, vamos a ponerlo que acá es en metros, y este va a ser el tiempo. En este caso yo le voy a poner en segundos, que sea 20 segundos. A los 20 segundos llegó a esta posición. Y ya sé, si a mí me dan un gráfico para que yo pueda sacar datos, por ejemplo, me dan este gráfico, yo ya sé que la posición final es los 100 metros. Sé que la posición inicial es 0. Y sé que el tiempo son 20 segundos. Entonces, teniendo estos datos, yo podría calcular la velocidad y hacer el gráfico de velocidad. O a veces lo que pasa es eso, te dan un gráfico y vos con el gráfico tenés que después sacar de ahí los datos para poder resolver el ejercicio. Entonces, Claro. o sea, también está bueno a veces aprender a leerlos para después, o sea, con eso poder hacer los ejercicios. Bien, bueno, a ver. Este, por ejemplo, vamos a hacer el 4. Este te dice que un móvil se mueve en forma rectilínea de acuerdo al siguiente gráfico de posición en función del tiempo. Nos dan un gráfico. Ahí. Y me dice que acá llega hasta el 10, que este tiempo está en minutos. Y la posición a la que llega es 6 y esta posición Kilómetros. en kilómetros. Así que ahora lo que me van a, o sea, me dicen en el A es que calcule la velocidad y en el B donde se va a encontrar a las 2 horas. Bien, entonces, para poder calcular la velocidad, yo necesitaba la posición inicial, la posición final menos la posición inicial, posición final menos posición inicial dividido el tiempo. Entonces, la posición final, nosotros tenemos acá que son los 6 kilómetros. La posición inicial es 0 porque está partiendo de acá, dividido el tiempo que son los 10 minutos. Esto está en kilómetros. Entonces hacemos la cuenta 6 menos 0, que nos queda 6, dividido 10, y me da entonces que es 0,6 kilómetros sobre minuto. Ves que en esta o sea, no me dijo que le haga ningún cambio de unidades, salvo que después cuando te fijes en el resultado, si lo metió en kilómetros por hora o en metros sobre segundo, bueno, ahí lo podés pasar, por ejemplo. Si no, vos con que lo calcules en lo que te dio, ya está, porque en este caso no te modifican nada. Okay. Después en el B sí, porque te va a pedir que calcules dónde se encuentra a las 2 horas. Entonces, o paso las 2 horas a minutos, o paso esto, los kilómetros sobre minuto, a kilómetros sobre hora. Lo más fácil en esto es pasar estas horas a minutos. Una hora tiene 60 minutos, así que 2 horas son 120 minutos. Entonces, vamos a calcular dónde se encuentra, o sea, cuál es la posición final, cuando parte de la posición inicial 0, más la velocidad, que es 0,6 kilómetros sobre minuto, por
el tiempo que son los 120 minutos. Minuto con minuto se va y hacemos el 0,6 por los 120, que me queda que recorrió 72 kilómetros. Después, si yo lo quiero pasar a metros, en 9 kilómetros quiero saberlo en metros, es más fácil, lo multiplico por 1000, paso de kilómetro a metro y ya está. O sea, me queda que esto recorrió 72.000 metros. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver el otro, el MRV. En el MRV cambian las velocidades. Ya no tengo esa velocidad constante que me lleva ese móvil de una punta a la otra, sino que voy a empezar a tener dos velocidades. Puede ser que aumente, puede ser que disminuya. O sea, tiene una velocidad inicial y una velocidad final. O sea, puede ser un auto que parte del reposo, que está quieto y que empieza a arrancar y llega hasta una cierta velocidad, o puede ser al revés, puede ser un móvil que viene a una cierta velocidad y en un determinado tiempo tiene que frenar, o sea, llegar a cero. Y esto se va a dar con un determinado tiempo. Entonces las fórmulas de estos son un poco más largas. O sea, yo puedo calcular, acá va a tener una aceleración, y la aceleración se calcula como la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Podemos calcular la velocidad final, que va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y para calcular la posición final de estos móviles es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. O sea, son mucho más largas. Y hay una fórmula que es complementaria, que se usa cuando no tengo el tiempo, cuando no se usa el tiempo, cuando no me lo dieron, o si no lo quiero usar, o sea, es como más chica, que es 2 por la aceleración por la posición de donde está ese móvil. O sea, está buena porque al no usar el tiempo, a veces me falta el tiempo y me falta la aceleración, por ejemplo. Entonces, sin el tiempo, por ejemplo, esta no la puedo usar, esta no la puedo usar y esta tampoco. Entonces, con esta la utilizo para cuando no me dan el tiempo en el problema. O sea, todas esas se usan para MRV. Sí, las 4 fórmulas vas a usar para el MRV. Hay una que estaban diciendo que estaban hablando los chicos del grupo, no Sí. entendí mucho. Es la ecuación horaria. Sí, siempre la ecuación horaria, porque ves que estas fórmulas, o sea, su variable en estas fórmulas es el tiempo. O sea, la Sí, posición va a ser siempre la misma, la velocidad inicial va a ser la misma, la aceleración lo mismo. Entonces, lo que a vos te varía es el tiempo. La posición esa va a cambiar respecto al tiempo. O sea, cuando yo le diga, bueno, a los 2 segundos, ¿dónde está? ¿Hasta dónde se movió? Hasta acá. Y si le ponemos 20 segundos, una hora, voy cambiando el tiempo y va a ir cambiando su posición. ok, ¿es esa la ecuación? La que Esa, está la de ahí. posición, sí, esa es la ecuación Ok, horaria. Siempre que te piden la ecuación horaria es ese, y va, o sea, la variable es el tiempo. Entonces, el tiempo que le ok, pongas ahí adentro te va a cambiar esa posición. ok. Entonces, ¿cómo se llaman? Porque viste que a veces nos piden exactamente calcular con tal fórmula, No, puede ¿o ser, no? no, puede ser que te pida, por ejemplo, a veces, o sea, como los que les toman a ustedes, que son choice, te pida, no sé, o sea, la ecuación horaria de tal problema es esta, y te tira diferentes. Bueno, Claro, en la que vos averigües posición y que estén los datos reflejados de tu problema metidos ahí. Sí, pero después, o sea, esta te va a servir para calcular la aceleración, esta la velocidad, la distancia, y esta podés despejar. En realidad igual te sirven para todo, o sea, vos podés meter claro. adentro de cualquiera de esas fórmulas todos los datos y despejar el que te falte a vos. Ponerle que, no sé, que yo quiero averiguar, no sé, la aceleración en tengo todos los datos, incluso la posición final donde llegó, y quiero la aceleración, puedo despejar de esa misma fórmula y despejo la aceleración. Pero generalmente Ok. me conviene usar la de aceleración. Si tengo todos los datos para usar la de aceleración, me conviene usar esa, es como que me ahorro De tiempo eso. raspasos, claro. Claro. Bien, bueno, a ver, vamos a agarrar uno de estos. Mm, acá, este. Este es el 9.
Este te dice que es un móvil que realiza un movimiento rectilíneo uniforme variado, experimentando un desplazamiento de 32 metros. O sea que él tiene un desplazamiento, llega hasta una posición final de 32 metros, y como eso es lo que él recorrió, yo le vamos a contar que la posición inicial es 0. Y me dice que esto lo hace en un intervalo de 4 segundos, o sea, tengo un tiempo de 4 segundos. Me dice que la velocidad inicial es velocidad inicial 10 metros sobre segundo y quiere que calculemos la aceleración a la que está sometido. Entonces, yo acá sí debería usar la de aceleración, poner velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Pero me falta la aceleración y me falta la velocidad final, porque en ningún momento me dijo cuál era esa velocidad final. ¿Y cómo calculo entonces la velocidad? ¿Cuál sería la velocidad final para poder usar esa fórmula? Tenemos que buscar en alguna de las, tratar de calcular en alguna de las otras fórmulas, a ver cómo nos queda. A ver, en la de distancia, por ejemplo, en la de posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Fíjate que acá, o sea, tengo la posición final, la tengo. La inicial la tenemos, la velocidad inicial también, en los tiempos, o sea que es el mismo ahí. Y lo que me faltaría sería la aceleración. O sea, podría ver, como lo que, es lo que yo te decía, vos podés agarrar esta, porque me conviene, porque esta no me sirve. Y despejar de ahí la aceleración, meterle todos los datos y calcular la aceleración, que es lo que me pide. Entonces voy a decir, posición final, me dijo que es 32 metros. Posición inicial, 0. Velocidad inicial es 10 metros sobre segundo por el tiempo, que son 4 segundos. Más un medio de la aceleración por el tiempo, que son esos 4 segundos, al cuadrado. Entonces, de ahí voy resolviendo todo lo que pueda para tratar de achicarme esto. Entonces, 10 por 4, acá va a quedar 40. Este segundo con segundo se va, así que queda 40 metros. Más un medio por la aceleración, 4 al cuadrado, me va a quedar 16 segundo cuadrado. Le pongo el cuadrado al número y también a la unidad. O sea, era segundo, ahora quedó segundo cuadrado. Entonces ahora empiezo a despejar. Acá me va a quedar 32 metros. Voy a pasar el 40 restando para allá. Y acá puedo hacer en un medio por 16, lo podemos hacer un medio por 16, me queda 8 segundo cuadrado por la aceleración. Voy a seguir acá. Entonces hacemos 32 menos 40, que me queda menos 8 metros, es igual a 8 segundo al cuadrado por aceleración. Y este 8 segundo al cuadrado lo voy a pasar para acá dividiendo, pues se está multiplicando. Entonces me queda 8 metros dividido 8 segundo cuadrado. Así que esto me quedó que es menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, es la aceleración. Mientras vos tengas todos los datos, lo que haces es despejar para el otro lado como una ecuación común, o sea, donde te falta solamente, en este caso, la aceleración. Entonces ahí ya O tenemos... sea, el segundo al cuadrado no se cancela ni nada. No, porque la aceleración siempre te queda en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vos acá tenés el metro dividido segundo al cuadrado, así que ya queda así, metros sobre segundo al cuadrado. Bien, vamos a agarrar otro de estos. El 10. El 10 te dice que es un automóvil, te dice debe alcanzar partiendo del reposo. Entonces ahí yo ya cuando me dice que parte del reposo, su velocidad inicial va a ser 0. Y me dice que tiene que alcanzar una velocidad final de 100 kilómetros por hora en un tiempo de 10 segundos. Eso también, siempre que te vas a hacer algún ejercicio, te conviene primero para Ir hacerte anotando, ¿no? anotándote los datos para después saber qué es lo que tenés que averiguar, qué te pide, porque si no uno tiene como que volver a leer, o sea, entonces como que vas perdiendo tiempo y no te organizás para, después no sabes si te lo dieron, el dato no te lo dieron, como que te perdés más. Claro, sí. Bien, bueno, entonces ahora en el A te dice que calcules la aceleración,
que tiene este automóvil, que es una supuesta constante. Entonces lo que quiere que yo calcule es aceleración. Entonces acá, fórmula de la aceleración era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Tengo todos los datos, pero el problema que tenemos es que esto está en kilómetros sobre hora y esto está en segundos. Entonces lo que me conviene por ahí es Entonces hay que pasarlo. pasarlo. Sí, o esto que está en kilómetros por hora puedo pasarlo a metros sobre segundo o los segundos a hora. Yo voy a pasar esto que está en kilómetros por hora a metros sobre segundo. Como paso de kilómetro a metro, esto se hacía multiplicado por 1000 dividido por 3600. Ujú. Entonces vamos a hacer el 100 por 1000 dividido 3600 y esto me queda 27,7 metros sobre segundo. Entonces, para calcular la aceleración vas a velocidad final, que son los 27,7 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 0, dividido los 10 segundos. Entonces hacemos 27,7 dividido 10, me da 2,7 metros sobre segundo cuadrado. Esta aceleración es la aceleración constante, es como lo pasaba en el MRU con la velocidad, o sea, esa va a ser la misma aceleración que va a utilizar todo el tramo. O sea, que ahora cualquiera de las cosas que yo quiera calcular, la aceleración ya la tengo calculada y es eso. O sea, Va a ser esa la aceleración claro, únicamente. sí, no Pero no la era vuelvo. que era variado por MRV. Varía la velocidad, pero la aceleración es constante, o sea, vas a tener siempre la misma Ah, la velocidad. aceleración y la velocidad no es lo mismo. No, no. La velocidad es como vos vas aumentando, o sea, está medida en metros sobre, o sea, metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, está en una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo. Es la cantidad de espacio que vos recorres en una unidad de tiempo. Es como si vos me digas, yo hago 10 kilómetros en una hora. Perfecto, Claro. entonces esa es tu velocidad. En cambio, la otra vos estás haciendo está sobre el tiempo al cuadrado. O sea, ahí me tendrías que decir, estoy haciendo 100 kilómetros sobre hora al cuadrado. Entonces es como que haces esos 100 kilómetros en una hora, en cada hora. O sea, es como que lo vas poniendo. Claro. Entonces Sí, sí, voy a entender. va aumentando. Cada vez que vos haces esos 100 kilómetros en una hora, o sea, es como que va a aumentar tu velocidad. O sea, la cantidad como que vas a ir aumentando la velocidad. Okay. Entonces ahora en el B nos dice cuál será la velocidad al cabo de 5 segundos. O sea, quiere calcular esa velocidad final, pero no en el tiempo. Nosotros acá teníamos la velocidad final a los 10 segundos. Acá quiere la velocidad final, pero a los 5 segundos. Entonces uso la fórmula de velocidad final, que era velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, para la velocidad inicial siempre es la misma porque partió desde 0. La aceleración es esa que calculamos. Y ahora lo que voy a cambiar acá es el tiempo. Entonces, al cambiar el tiempo me va a dar cuál es la velocidad en ese momento. Entonces, hacemos 2,7 por 5 y esto me queda 13,8 metros sobre segundo. Ahora, este cuadradito se va con el segundo y queda en metros sobre segundo. Y ahora en el C lo que me pide es que grafique. Los gráficos. ¿Por qué se cancela el metro por el segundo? Ahí te lo muestro. El al cuadrado por el segundo es. Porque esto, ves, vos tenés, o sea, para que te lo subo. Vos tenés el metro sobre segundo al cuadrado, está así, metro sobre segundo al cuadrado. Y esto lo estás multiplicando por el segundo. El segundo quedó arriba y acá abajo quedó el segundo al cuadrado. ¿Ves? Quedó uno arriba y uno abajo. Entonces ahí vos simplificás este de arriba con uno de los de abajo. En la aceleración solamente queda un segundo, porque serían como 2 segundos. Claro, en la aceleración no se cancela y queda metros sobre segundo al cuadrado porque en realidad vos tenés metros sobre segundo. Porque no se está multiplicando, ¿no? Claro, y el otro está dividiendo, ¿ves? Dividido segundo. Entonces, esto es lo mismo que yo al tenerlo así. Al tenerlo así dividiendo, esto es lo mismo que poner metros sobre segundo
por 1 sobre segundo. ¿Ves? Quedó abajo, igual que el otro. Entonces, metro por 1 queda metro y segundo queda al cuadrado. En cambio, acá queda uno arriba y uno abajo. Entonces, ahí sí se simplifica. Bien. Bueno, los gráficos. Los gráficos de estos vas a tener 3 gráficos. El de velocidad en función del tiempo, el de aceleración en función del tiempo y el de posición en función del tiempo. Entonces, vamos a tener el de velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo y el de posición en función del tiempo. El de velocidad, vamos a ir haciéndole a este. Este llegaba a una velocidad de 27,7 y partía de 0 en los 10 Pero segundos. acá dice grafique velocidad y posición, no dice lo otro. Sí, no te dice la aceleración, pero bueno, igual vas a ver que es un gráfico constante, así que... La aceleración hay que hacerla igual, entonces. No, yo te los voy a hacer para que ya sepas cómo graficarlos también, o sea, pero no. No, si en el ejercicio no te lo pide, no. Vamos a poner el tiempo en segundos, los 10 segundos, llega hasta una velocidad de 27,7, esto está en metros sobre segundo. Y partía de 0, entonces va a ser acá. Parte de 0 y llega a los 27,7 en los 10 segundos. En la aceleración era siempre constante, o sea, en los 10 segundos. O sea, para. O sea, si no me pide aceleración, no importa, la hago igual. No es necesario hacerla. Yo te la estoy haciendo para que sepas cómo sacarla. ¿Cómo se hace? Claro, igual es una función constante, o sea, porque sabemos que viste siempre la misma. Es como el gráfico de velocidad del MRU, o sea, que era una línea recta. Sí. Por eso por ahí no te la piden en el ejercicio, porque como que no tenés mucha variedad. Y en la posición, en este caso, necesito averiguar, porque no me dio nada sobre la posición. Claro. Así que voy a averiguar cuál es la posición final a los 10 segundos para saber cómo graficarlo. Posición inicial es 0, o sea, vamos a usar la fórmula de posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial en esto era 0, por el tiempo que son los 10 segundos, así que se va a dar 0, más un medio de la aceleración que era 2,7 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que son 10 segundos al cuadrado. Esto es 0 y esto va a quedar 0, así que lo único que tengo que resolver es este último término. Hacer el 10 al cuadrado, que me da 100, por 2,7 por un medio. Y esto me queda 135 metros. Me perdí, perdone, pero soy malísima con esto. O No sea pasa que nada. se cancela el 0 con el 0,10. No, es 0, para que te lo borro de ahí. O sea, es 0, o sea, la velocidad inicial por el tiempo, o sea, y la velocidad inicial es 0, entonces 0 por 10 te va a dar 0. Ah, claro, sí. Entonces, este término es 0 porque era la posición inicial. 0 por Claro, 10, sí. este queda 0, y entonces lo único que te queda es lo último. Que todo eso hacer el 1 medio por 2,7 por 10 al cuadrado, esto te da 135. Así que queda 135 metros. Esa es la distancia, su posición final de este cuerpo, de este móvil. Entonces, marcamos el 135. Acá, más o menos. 135 metros en función del tiempo en segundos. Y este es como una parábola, o sea, es curva, es una curvita. El gráfico de posición en función del tiempo. Siempre que sea en función del tiempo va a ser curva. Va a ser curva, sí, el del MRV es curva. Y es, o sea, de esta forma si la aceleración es positiva. Si la aceleración es negativa, hace así, forma una pancita, o sea, para arriba. Eso sería si la aceleración es negativa. Entonces ahí uno se va a dar cuenta a veces cuando te dan el gráfico, qué es lo que ocurrió, cómo está el gráfico, o sea, si la aceleración es positiva o negativa. Bueno.
La aceleración y la velocidad, como son vectores, pueden darte negativo, o sea, no está mal que te dé negativo. O sea, uno te puede dar negativo porque, por ejemplo, en el caso de la aceleración va a dar negativo siempre que el móvil o el cuerpo ese esté frenando. Cuando vos estás disminuyendo la velocidad, o sea, a partir de ponerle que es un auto que viene a 100 kilómetros por hora y quiere frenar hasta llegar a cero. Entonces su aceleración va a ser negativa, es una desaceleración. Y la velocidad también te puede dar negativo porque puede ser que se esté moviendo para el lado contrario. Nosotros en general lo que tomamos es como sistema de referencia, como que cuando vas para adelante, o sea, todo es positivo y cuando te mueves para atrás es negativo. Claro. Entonces, o sea, pero puede darte la velocidad y la aceleración pueden dar negativo. Lo que no te puede dar negativo es el tiempo. O sea, pues si te dio el tiempo negativo es para algo por ahí hicimos mal, porque si no en general, de la forma en que uno los plantea, o sea, con ese sistema, el tiempo te va a dar positivo, o sea, no te va a dar negativo. El tiempo siempre es positivo. Siempre positivo, sí. Bien, bueno, a ver si podemos agarrar. Bueno, a ver, que mezcla dos cosas. Este es el 12. En el 12 te dice que un móvil recorre dos tramos rectilíneos. El primer tramo se hace de dos partes. El primer tramo te dice que recorre 200 metros y lo hace a velocidad constante. O sea, de que esto va a ser, este primer tramo es con MRU. Y me dice que la velocidad es de 10 metros sobre segundo. Y después hace un segundo tramo en un tiempo de 10 segundos y en forma rectilínea uniforme variada, o sea, hace MRUP, duplicando la velocidad en esos 10 segundos. Entonces, este móvil va a venir. Primero hace el primer tramo, lo mantiene con la misma velocidad, o sea, viene acá, o sea, hace esto con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Y la segunda parte, desde acá hasta acá, este segundo tramo, me dice que tarda 10 segundos y que duplicó su velocidad. O sea, su velocidad inicial en este tramo donde hace MRU B va a ser 10 metros sobre segundo, porque es a lo que venía. Y me dice que duplica la velocidad, o sea, que su velocidad final va a ser 20 metros sobre segundo. O sea, ahí tengo la velocidad inicial, la velocidad final de este. O sea, velocidad final 20 metros sobre segundo, velocidad inicial 10 metros sobre segundo. Porque esa es la velocidad a la que ya venía, esa va a ser la inicial de la que ahí va a empezar a aumentar. Entonces, ahí ya tengo armados los dos tramos. Ahora lo que quiere que calcule es la velocidad media en cada tramo. La velocidad media se calcula como la distancia recorrida dividido el tiempo. En el caso del MRU, o sea, de este, va a ser la misma fórmula que cuando calculábamos la velocidad, porque sacábamos la distancia, lo que recorrió, posición final menos posición inicial, y lo dividíamos por tiempo. Entonces, la velocidad media en el primer tramo va a ser lo mismo que la velocidad que tenga, o sea, me va a dar 10, porque recorre 200 metros, bueno, tendríamos que averiguar el tiempo, pero ya sé que va a ser la misma, porque va a usar la misma fórmula que en el otro. ¿Dónde va a cambiar? O sea, que esta va a ser lo mismo que su velocidad que tiene. En el segundo tramo, donde tengo MRV, ahí sí va a ser diferente que estas, porque lo que me está interesando es cuánto recorrió y en qué tiempo. No me interesa si aumentó o disminuyó su velocidad. Me interesa saber cuánto es el total que recorrió y eso dividirlo por el tiempo. Entonces necesito averiguar cuál es el recorrido que hizo. Partiendo de la posición inicial 0, vamos a poner la velocidad inicial es 10 por el tiempo, más un medio por la aceleración, que tampoco la tengo, así que voy a tener que calcularle la aceleración en este tramo, que es 20 menos 10 dividido 10. O sea, la aceleración es 1 metro sobre segundo cuadrado. Y esa aceleración es la que ahora me voy a poner en la fórmula de posición para averiguar cuál es la distancia esta que recorrió. Hola, Miri, ¿cómo te va? Hola, tío.
por 10 al cuadrado. Entonces, esta posición final va a ser 1/2 por 1 por 10 al cuadrado. Esto me queda 50 metros. Esa es la distancia que recorrió en el segundo tramo cuando se movió de acá a acá. Entonces, me piden que calculemos la velocidad media. Entonces, la velocidad media va a ser los 50 metros, o sea, eso que recorrió, dividido el tiempo. O sea, siempre que calculo la velocidad media de algo, no me interesa poner si aumentó o disminuyó su velocidad. Lo que me interesa es cuánto recorrió y en cuánto tiempo. Ok. Entonces, este es de 5 metros sobre segundo. Es como si calcularía un promedio, porque vos fíjate que él iba entre 10 y 20, entonces es como que más o menos, como cuánto más o menos fue cambiando su velocidad. Ok. Bien. Bueno, eso es para el A, los que nos pedían el A. En la B nos pide que grafiquemos el recorrido total, la aceleración, la velocidad y la posición, todo de los dos tramos. ¿Lo mismo que en el anterior? Claro, lo que pasa es que acá como son dos tipos de movimiento, o sea, tengo MRU, MRV, me va a pasar que el gráfico va a venir de una forma y después va a cambiar a otra. Por ejemplo, el de velocidad en función del tiempo me decía que venía a 10. O sea, yo lo tenía a 10, era una velocidad constante durante el primer tramito y después cambiaba a una velocidad en el último tiempo, cambiaba a 20, o sea, aumentaba a 20. Entonces iba a ir de 10 acá a 20. Esto era, acá la velocidad es 10 y esta, ahí estoy en 20. Lo que no saqué, yo no calculé es cuánto es el tiempo en que hizo el primer tramo. O sea, cuánto sacó en el primer tramo. Lo podemos averiguar calculando desde la fórmula de velocidad, por ejemplo. Velocidad era la distancia, o sea, posición final menos posición inicial dividido tiempo. La velocidad me la daban, eran estos 10. Entonces yo tengo que 10 es igual a 200 dividido tiempo. Entonces para despejar el tiempo, esto pasa para allá y el 10 pasa para acá. O sea, queda 200 dividido 10. O sea que son 20 segundos. Entonces ahí sé que este primer tramo tardaba 20 segundos. Y el segundo, o sea, este pedacito, 10 segundos. O sea que va a llegar hasta los 30. Entonces ahí tenemos el gráfico de velocidad en función del tiempo. Ahora si hacemos el gráfico de aceleración, nos pide los tres, a ver. Sí, aceleración, velocidad y posición. Si hacemos el de aceleración, durante el primer tramo, o sea, los primeros 20 segundos, es 0, así que está apoyada acá, porque no tenía aceleración. Y después, en la otra parte, o sea, en el segundo tramo, la aceleración era de 1. Así que acá vamos a poner, esto era tiempo 0, esto era los 20 segundos, y esto me quedó largo, 30, esto es el tiempo en segundos, y esto es la aceleración que era 1 metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, y ahora vamos a dibujar el de posición. A ver si lo puedo hacer arriba. Bueno, y el de posición, acá tenemos 20, 30, posición en... hay tiempo, perdón. Tiempo en segundos, posición en metros. Tiempo en segundos y acá la posición en metros. Que me decía que el primer tramo
recorría 200 metros, o sea, partía de acá de cero, vamos a ponerle acá 200 metros, esto era para el primer tramo. Y en el segundo tramo, creo que nosotros habíamos averiguado, sí, acá, recorrió 50 metros. Entonces va a llegar hasta los 250. Entonces, primer tramo, como es MRU, vamos a tener un gráfico así. Y la segunda parte es de hasta los 150 en estos 10 segundos. Desde acá hace en curvita, porque es MRV. Pues ahí ves como la diferencia de cómo te quedan los gráficos cuando es MRU y cuando es MRV. O sea, esta parte es de MRU y esto en curva MRV. La aceleración en cero es MRU, la aceleración con algún valor es MRV. Y en las de velocidad, cuando la velocidad es constante es MRU, cuando la velocidad sube o baja es MRV. Bueno. Bien. Bien. Ya terminó la clase, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, la próxima